Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3361 a 3370. El cuerpo de James tembló levemente de ira y no pudo pronunciar una palabra. En este momento, era como si fuera el primer día que conoció a Ellen. Bien. Veré cómo te enfrentarán en el futuro. Cuando llegue el momento. No vuelvas con nosotros llorando y quejándote. James se levantó directamente. Pateó la silla a su lado y caminó directamente hacia el exterior. Se llama Sue. Si tienes agallas, no vuelvas. Te he seguido durante tantos años de sufrimiento y así es como me tratas. No tienes conciencia. Ve a buscar ese lobo de ojos blancos de allí. Es mejor que dos lobos de ojos blancos permanezcan juntos. La vieja madre no debería haberse casado contigo. Un perdedor. Cuando había tanta gente persiguiéndome. La figura de James parecía haber irritado a Ellen. Arrojó directamente la leche que tenía en la mano hacia la puerta. Como si quisiera aplastarla contra el cuerpo de James. El rugido agudo y penetrante resonó continuamente dentro de la villa. Los ojos de Chumin mostraron una fuerte sensación de placer. El viejo. Todavía tratando de arruinar su propio negocio. Pero su rostro era una expresión de autocondena y consideración mientras se sentaba junto a Ellen y decía lastimosamente: Tía. El tío está tan enojado porque vine aquí. Ah. Es todo culpa mía por hacer enojar al tío. No te enojes. Tía madre. Chumin palmeó suavemente la espalda de Ellen y siguió culpándose a sí mismo. Xiaomin. No es tu culpa. Todo se debe a James. ¿Qué tipo es inútil y tiene un corazón más pequeño que la punta de una aguja? Ellen negó con la cabeza hacia Chumin y habló. Vuelve ahora y contacta a tu padre y a tu abuelo. Solo yo digo que acepté su solicitud. Alianza marcial. James caminó rápidamente hacia el centro del pasillo y habló rápidamente con la recepción. Rápido. Estoy buscando a su presidente Wan. Ellen. Qué mujer loca ahora parecía decidida a ir a perdonar a la familia Cunningham. Incluso quería fusionar la industria de Syaemo Morning Tea con la tienda de alimentos medicinales de la familia Cunningham. Este asunto por encima de James simplemente no puede intervenir. Ahora solo hay una persona que puede cambiar la residencia actual. Matthew. James llamó a Matthew varias veces pero su teléfono estaba apagado. Esto lo hizo impaciente por esperar. La recepcionista miró a James, que tenía cara de ansiedad y abrió la boca para preguntar. Este caballero. ¿Puedo preguntarle si tiene una cita con el presidente Wan? James negó con la cabeza rápidamente y dijo bruscamente. No tengo una cita con el presidente Wan. Pero dígale que es James quien está aquí. Él definitivamente me verá. Puedes confiar en mí. Las palabras de James trajeron una mirada impotente al rostro de la recepcionista mientras decía en voz baja. Lo siento. Señor Su. No puedo permitirle ver al presidente Wan sin una cita previa. La negativa de la recepcionista provocó que una expresión de ansiedad apareciera en el rostro de James cuando de repente pensó en algo. Embajador Chenu de tu Unión Marcial. Matthew. ¿Lo conoces? ¿Verdad? La recepcionista asintió. Con una mirada de admiración en sus ojos mientras decía con ojos llenos de anhelo. Por supuesto que conozco a Lord Matthew. Ese es el orgullo del Hijo Celestial de la Unión Marcial. Soy el suegro de Matthew y hay un asunto urgente con respecto a Matthew en este momento. Debo hablar con el presidente Wan cara a cara. Así que dígale que estoy aquí. El presidente Wan ha oído hablar de mi nombre. Definitivamente me verá. La recepcionista se enfrentó a la voz ansiosa de James y la identidad de Matthew. Al final. Asintió. Cogió el teléfono fijo del escritorio y marcó el número de Wan Laosan. La noticia de que Matthew se había casado hace mucho tiempo ya era conocida dentro de la alianza marcial.
En ese momento, Matthew desató todas las fuerzas de la Liga de Artes Marciales de la ciudad de Pyongyang para buscar a Sacha con gran fuerza. En ese momento, todas las familias de la ciudad de Pyongyang se quedaron sin palabras. Todos se preguntaron qué estaba pasando con una acción tan masiva por parte de la Alianza Marcial. Presidente Guan. Un caballero vino desde abajo y dijo que se llamaba James y que era. Sonó la voz algo cansada de Guan Laosan. No tengo ninguna cita hoy. ¿Verdad? El rostro de la recepcionista mostraba una mirada difícil mientras continuaba. Dijo que era el sueño del embajador Chen Matthew. Su nombre es James. Guan Laosan. Al otro lado del teléfono. Estaba confundido y en silencio. Una expresión de preocupación apareció de arrepentimiento en el rostro de la recepcionista. Lo que estaba haciendo ahora ya era un acto que no se ajustaba a las reglas de la Unión Marcial. Dígale al gerente Cunningham que suba y venga directamente a mi oficina. La voz seria de Guan Laosan salió del teléfono. Lo que hizo que la recepcionista se sintiera aliviada por dentro. Después de colgar el teléfono, su dedo señaló hacia el ascensor junto a ella. Señor. Puedes ir directamente al cuarto piso. El que está a la derecha es la oficina del presidente Guan. Oh. Bien, gracias. James subió apresuradamente al ascensor y respondió el número del cuarto piso. La puerta del ascensor se abrió lentamente y James dio un paso rápido y entró en la oficina a su derecha. Guan Laosan estaba sentado en su escritorio, con una toalla en la mano, secándose las mejillas, tratando de animar su yo cansado. Al ver entrar a James, Guan Laosan escuchó y dijo: Señor Su, ¿qué es lo que quiere cuando me busca? Originalmente, Guan Laosan no había planeado ver a nadie hoy, solo para darse un respiro. Pero pensando que James era el suegro de Matthew, era posible que tuviera algún asunto urgente que encontrar. James miró a Guan Laosan con una expresión ansiosa en su rostro. Presidente Guan. Puede ponerse en contacto con Matthew ahora. Ciudad Haifang. Matthew, que había regresado al hotel desde la Academia de Artes Marciales, se tocó el bolsillo. Descubrió que el teléfono móvil que originalmente guardaba en su bolsillo no estaba por ningún lado. Matthew buscó en toda su ropa. Pero aún faltaba. Príncipe heredero. Llámame a mi teléfono móvil. Matthew se acercó al príncipe heredero que estaba comiendo y le dijo: Bueno. El príncipe heredero abandonó decisivamente el drama en su teléfono y se volvió para abrir sus contactos. Pero justo cuando su dedo estaba a punto de tocar la pantalla de contactos, el príncipe heredero de repente se puso rígido. Una gota de sudor frío se filtró gradualmente de su frente. Su dedo se congeló en la parte superior de sus contactos, sin atreverse a tocar hacia abajo. ¿Qué pasa? Date prisa y escribe. Matthew estaba al lado del príncipe heredero, mirando su apariencia congelada e inmóvil. Preguntó con cierta confusión. Una sonrisa rígida apareció en el rostro del príncipe mientras decía con cierta torpeza: Jefe. De repente recordé que no voy a gastar mucho. Así que deberías dejar que ese niño extraordinario te dé uno grande. De verdad. Little Black también puede hacerlo. Hoy le compré un teléfono móvil y una tarjeta telefónica. La astucia en los ojos de Matthew se intensificó, porque sentía que esta escena actual era algo familiar. De repente, una luz brillante se encendió en los ojos de Matthew. Esto no fue hace 2 días. El príncipe se esforzó mucho en disfrazarse cuando no le enseñó esas cosas a Little Black. No puedes esconderte cuando quieres llegar a los ojos de una persona. Los ojos de Matthew se enfriaron profundamente mientras miraba al príncipe heredero y decía en una frase: abrir. El sudor frío ya brotaba de la espalda del príncipe heredero y sus dedos temblaban constantemente. Si él mismo la abriera y dejara que el jefe viera la nota que le había dado, lo matarían. ¿Verdad? Pero obligado por la amenaza de puño de Matthew,
El príncipe heredero abrió con amargura la libreta de direcciones de su teléfono. Lo primero que llamó su atención fue la información de contacto de Matthew, que por cierto tenía una nota. El jefe que esconde hierba en su sonrisa y palabras melosas para intimidar y exprimir a su hermano pequeño. La mirada de Matthew se dirigió al príncipe que temblaba a un lado. Joven. Tienes un ligero malentendido conmigo. Ah. Después de escuchar la voz que la otra parte había apagado después de marcar el teléfono, Matthew no le dio mucha importancia. En cambio, le dio unas suaves palmaditas en el hombro al príncipe heredero y dijo suavemente: Ah. Príncipe heredero. Tienes algunos malentendidos sobre mi hermano mayor. Pero no te culpo. Te llevaré a salir esta noche para que te familiarices conmigo. ¿Qué? Tú tampoco puedes ponerte en contacto. La oficina del presidente de la Unión Marcial de la ciudad de Panjan. James apoyó las manos sobre la mesa y miró a Guan Laosan frente a él con expresión de asombro. No está mal. No hemos podido contactar a Matthew desde ayer por la tarde. Guan Laosan se acercó con seriedad, sin saber por qué James estaba tan agitado. Incluso si no se pudiera contactar a Matthew por el momento, no era necesario estar tan emocionado. El rostro de James mostró una mirada antinatural. E incluso su rostro se puso un poco pálido. Matthew de repente se volvió inalcanzable y todavía estaba lejos en la ciudad de Haifang. Ellen y Chumin podrían completar algunas entregas y otras cosas en 2 días como máximo. Si no podía encontrar a Matthew un tiempo para que atacara, James ya tenía miedo de su esposa, por lo que no podría detener a Ellen, quien estaba resignada a su destino. Entonces, ¿hay alguna forma de contactar rápidamente a Matthew ahora? Los ojos ansiosos de James miraron a Guan Laosan, esperando que la otra parte pudiera pensar en alguna manera. Guan Laosan reflexionó por un momento y de repente habló. Aunque no puedo contactar a Matthew ni al príncipe heredero, puedo contactar a la Alianza Marcial en la ciudad de Haifang. Haré que la Alianza Marcial en la ciudad de Haifang me diga qué está sucediendo al lado de Matthew lo antes posible. Las palabras de Guan Laosan calmaron un poco el rostro de James y él asintió con la cabeza. Bien. Entonces, presidente Guan, contaré con usted para todos los asuntos. Si contactas a Matthew, dile directamente que algo ha sucedido y dile que regrese rápidamente. Guan Laosan asintió, indicando que había entendido, aunque no sabía exactamente lo que había sucedido. El viejo y sabio Guan Laosan lo entendió en su corazón. Probablemente fue un incendio en casa. El presidente de la Alianza Marcial de la ciudad de Panjan, todavía sabía un poco sobre la familia de Matthew. La suegra de Matthew, Ellen, era una típica snob y todavía tenía algunos sentimientos de desprecio por Matthew en su corazón. James era un hombre que no tenía opinión propia y siempre tenía demasiado miedo para tener una opinión. Fue sorprendente que los dos pudieran tener un yerno como Matthew. Guan Laosan suspiró en secreto, lamentando no haber dado a luz a una hija. Si hubiera podido tener un yerno tan capaz, por no hablar de ponerle las cosas difíciles, podría haberlo tratado como a su propio padre. En este momento, la familia Cunningham estaba muy animada. Ellen, Lei Shaotin y Chumin estaban sentados juntos riendo y charlando. Sí, bello. Por otro lado, estaba parada en el balcón del primer piso mirando hacia abajo, con una mirada pensativa apareciendo constantemente en sus ojos. Había pensado que su progreso tal vez no se desarrollara tan bien. Pero para su sorpresa, el momento y el lugar estaban aquí para ella y los demás. Matthew no se encuentra por ningún lado. Ni la más mínima noticia. El momento celestial provocado por la inversión de 500 millones de Lei Shaotin. Además del papel de ella y Chumin como personas y armonía. Deje entrar a Ellen en este momento. Solo había un pensamiento. Así fue como castigar a Matthew. El lobo tramposo de ojos blancos.
Ahora había clavado profunda y firmemente la idea de que Matthew hiciera trampa dentro de sí mismo. No había un solo pensamiento para dudar de si Matthew había hecho trampa o no. Tía. Esto es lo que te trajo mi sobrino a China. Chumin colocó una pequeña caja de hierro con un empaque exquisito y un patrón floral atmosférico frente a Ellen. Esto es. Ellen miró la pequeña caja de hierro frente a ella y le preguntó a Chumin confundido. Este es un árbol de té que el abuelo cultivó con sus propias manos dentro del patio. Con solo 3 taels de hojas de té cada año. Después de enterarse de que me iba. Él personalmente tomó 2 taels y se los dio a mi sobrino. Pidiéndole que se asegurara de disculparse adecuadamente con usted y su tío. Y también se aseguró de darte estas hojas de té como muestra de su agradecimiento. Las palabras de Chumin hablaron completamente al corazón de Ellen. Ya era una mujer algo vanidosa. Y era mentira decir que no tenía quejas contra la familia Cunningham en su corazón. Cuando Su Hyakian abrió por primera vez la tienda de alimentos medicinales. Él y James ya estaban desesperados por dentro. Si no fuera por el cambio desesperado de Matthew para cambiar el mundo. Se estimó que ahora los dos solo habrían regresado en desgracia. Sus quejas internas contra el anciano Su se disiparon bajo esta caja de té. Chumin dijo que eran solo 3 taels de té por año. Y el anciano en realidad se dio 2 taels. Esto fue una señal de cuánto se valoraba a sí mismo y también una disculpa. Xiaomin. No te preocupes. Yo tomaré las riendas de la fusión de la empresa. No te preocupes. Una sonrisa gentil y amable se expande por el rostro de Chumin mientras asentía con la cabeza. Solo sus ojos estaban llenos de desdén y desprecio por Ellen. De hecho, el árbol del té cultivado por el viejo maestro estaba allí. Cada año. Solo se obtendrían 3 taels. Pero estos rendimientos se entregaron a otras familias para ganarse su afecto. O eso o se lo guardó para sí mismo. Incluso su propio padre. Su Jixun. Solo había bebido una taza. Ella. Ellen. Una persona de una sucursal. Realmente pensó que el viejo maestro la recompensaría con té. Esta pequeña caja de hierro y las hojas de té solo fueron llevadas por Chumin a China antes de su llegada. En total. Solo costó 100 yuanes. Que era simplemente algo que solo podía usarse para hacer gárgaras. Y los 100 yuanes seguían siendo el dinero gastado en esta pequeña caja de hierro. Ellen tomó la pequeña caja de hierro que estaba sobre la mesa. La abrió y se la acercó a la nariz para olerla. Aunque Ellen solo olió una leve fragancia. Pero para no demostrar que no sabía nada. Habló de todos modos. Digno de ser cultivado por el propio anciano Cunningham. Este té es de la más alta calidad. Sin importar cómo se mire. El cumplido de Ellen hizo que la sonrisa en el rostro de Chumin y en sus ojos se ampliara aún más. Y asintió repetidamente. Después de todo. Hubiera sido mejor no sonreír aún más. Chumin sintió que la burla en sus ojos sería imposible de reprimir. Cuando vio a una persona sosteniendo algo que había comprado casualmente pero se jactaba de ello como si fuera un tesoro. Entonces Chumin sintió como si estuviera mirando a un payaso. Joven Su. Señor. Fangu. Me pregunto si es conveniente preguntar sobre los canales de envío para el té de la mañana de Xiaomou. Leí Saotin. Que estaba sentado a un lado. Observó la conversación entre los dos. Aburrido hasta la muerte. Y abrió la boca para preguntarle a Ellen. La expresión de Ellen se puso rígida y dudó un poco. Era lógico que los canales de envío para una farmacia como Xiaomou Morning Tea fueran de suma importancia. Ni siquiera las personas más cercanas a ellos podían ser reveladas. Una vez que ese camino fue arreglado para ser bloqueado con intenciones maliciosas y también para una emboscada. Toda la farmacia sufriría enormes pérdidas e incluso podría cerrar y declararse en quiebra de inmediato. Después de algunas dudas. Ellen miró a Lei Saotin y Chumin. Ligeramente expectantes. Apretó los dientes y dijo. Bien. Lei Xiao y Xiaomin no son extraños. ¿Ya que quieres saberlo?
Entonces simplemente díselo. Ver a Ellen darse la vuelta directamente e ir a su habitación. Chumin y Lee Sao-tin se miraron. Con emociones casi sincronizadas en sus ojos. Ridículo. Ridículo. Burla y estupidez por la inteligencia de Ellen. Ambos eran nobles de las grandes familias de China y, naturalmente, se conocían tan bien como se habían conocido. Incluso sabían exactamente lo que les había pasado el uno al otro. Entonces, cuando los dos hombres se vieron, comprendieron la verdad de que se trataba de un aliado. Tanto es así que, pase lo que pase, los dos ahora se estaban encubriendo el uno al otro y ayudando a confundir a Ellen. Chumin miró la espalda de Ellen y siguió riendo maniáticamente por dentro. Una mujer así también es digna de un negocio tan grande como Syaemo Mornintea. El hecho de que su propia familia pudiera ayudarla a administrar Syaemo Mornintea la está ayudando por completo, evitando que esta anciana alcance con un negocio tan lucrativo y lo cierre. Ellen se dio la vuelta y volvió al interior del dormitorio, buscando a tientas en el medio del armario. Su palma golpeó 3 veces un panel de madera, seguido de un golpe en otro. De repente apareció un pequeño compartimento del armario. Antes de que apareciera, era como si no existiera tal lugar, sin el más mínimo espacio o rastro. La palma de Ellen metió la mano en el compartimento y buscó a tientas un poco. Finalmente, sacó una bolsa de papel craft, marcada con una pequeña línea. Canal de envío de la Provincia Unida de Dake. Debajo de esta pequeña línea, había 2 letras rojas grandes más. Ultra secreto. Una mirada de vacilación cruzó por los ojos de Ellen. Al final, pensó en Chumin afuera y en Lee Sao-tin. Ambos no parecían malas personas y eran corteses y educados. También tenían inversiones en el té de la mañana de Syaemo y eran considerados aliados. No debería ser un gran problema mostrarles a los dos este mapa de los canales de envío en la Provincia Unida de Daku. Pero lo que Ellen no sabía era que solo había un total de 3 personas en la habitación además de ella. Pero estas 3 personas odiaban a Matthew o su familia. Ellen tomó la bolsa de papel craft que tenía en la mano y fue a la sala de estar, poniendo la bolsa de papel craft en su mano encima de la mesa. Ya había codiciado reprimida en los ojos de Chumin y Lee Sao-tin. Justo cuando los dos querían llevarse la bolsa de papel craft, la palma de Ellen de repente presionó la bolsa. Su mirada miró hacia los dos hombres y dijo en voz baja: Joven Lee Sao-min. Ambos son socios o figuras importantes en Syaemo Mornintea. Es por eso que les presento este documento para que lo vean. Pero espero que puedan mantenerlo 100% confidencial. Ni siquiera James puede revelar ni media palabra. Y de todos modos no diré mucho al respecto. Sus palabras hicieron que Chumin y Lee Sao-tin se miraran. No fue un regalo de almohada cuando llegó el sueño. Aunque querían meterse con Matthew, fue solo en la oscuridad. Si fuera al aire libre, ninguno de los dos se atrevería a hacer ningún movimiento. ¿Cuál era el estado de Matthew ahora? Era el jefe de las provincias gemelas de la Alianza Marcial. El jefe del embajador de Chenu y un médico chino. Solo con estas brillantes identidades, los dos hombres y la familia detrás de ellos simplemente no se atreverían a hacer ningún movimiento. De lo contrario, los próximos en ser golpeados en la puerta como la familia Chie y aún sin recursos serían las familias Su y Lei. Los dos asintieron con la cabeza al unísono e incluso hicieron un juramento venenoso. Señor Fang diagonal tío. No te preocupes si los dos dejamos escapar una palabra sobre el incidente de hoy. El cielo lanzará 5 rayos y el hombre y Dios serán castigados. El juramento venenoso de los dos hombres hizo sonreír a Ellen antes de entregarles el documento en sus manos a los dos hombres. Después de que los dos abrieron el documento, lo que les llamó la atención fue en realidad los mapas marinos del reino de Banxian y la provincia unida de Daku. Chumin y Lee Sao-tin se miraron y una mirada de sorpresa apareció en sus ojos. Los canales de envío de Matthew ni siquiera estaban dentro de la provincia unida de Daku.
Ni siquiera estaba dentro de las fronteras de China. Chu Min y Lei Xiaoting, e incluso todos los demás, quedaron muy sorprendidos por la fuente de suministro del té matutino de Xiaomou en la provincia de Dachau. Pero solo pensaron que Matthew había usado su posición y prestigio para encontrar un canal especial que la Unión Marcial había solicitado. Pero ahora, de un vistazo, incluso antes de que él diera su explicación, los dos ya lo habían adivinado. Los pensamientos de todos estaban equivocados. Las fuentes de suministro y los canales de transporte de Matthew simplemente no estaban en China ni en las Provincias Unidas del Gran Que. Había utilizado directamente un método diferente. Transportado desde las aguas del reino Banxian. Esta fue también la razón por la que los dos estaban consternados. Si fuera cualquier otra persona, les sería imposible hacer tal cosa. Fue solo porque las aguas detrás del reino Banxian estaban prohibidas para que todos los barcos entraran y se acercaran. Todos los barcos que se acercaron y no escucharon fueron simplemente disparados y destruidos. Pero los dos reflexionaron sobre sus dudas. El estatus de Matthew en el reino Banxian también fue extraordinario. Fue el ministro principal del pilar después de que Hiadre se convirtió en rey. Y el reino de Banxian había desaparecido y la princesa no estaba interesada en la política. Todo el reino Banxian estaba ahora a cargo del gran patriarca de la provincia de Vietnam del Sur, Chao Nanu. Se podría decir que Chao Nanu lleva los mismos pantalones que Matthew. Ahora el reino Banxian, para decirlo sin rodeos, estaba incluso bajo el control de Matthew. Sin mencionar el simple transporte de algunas hierbas y otros materiales. Incluso si se tratara de transportar armas, nadie se atrevería a decir nada. El dedo de Ellen se colocó en la parte superior de este mapa marino. El punto de partida de su dedo era en realidad la capital real del reino Banxian. La parte trasera de la capital del rey Banxian era el mar. También era desde donde zarpaba el equipo de transporte de Xiaomou Mornintea. Nuestro convoy de transporte zarpará del mar detrás de la capital del reino Banxian. Y la situación en el camino tomará mediodía. El dedo de Ellen se posó sobre el dibujo del área del mar y siguió deslizándose hacia adelante. Luego entrará en el mar de Bali detrás de las profundas montañas de Basa. Cuando también se enviará un equipo de escolta de discípulos de la montaña divina Saba para escoltarlo. Mientras el dedo de Ellen seguía deslizándose, los ojos de Chu Min gradualmente se volvieron pesados a los ojos de los dos. La montaña divina Saba era una de las 4 grandes montañas divinas del mundo. En realidad, enviar un discípulo de la montaña divina para escoltar esas hierbas medicinales por el bien de Matthew. Estas cosas hicieron que los celos crecieran dentro de Chu Min y también en Lei Xiaoting. ¿Por qué eran todos estos de Matthew? Él, Matthew, había comenzado como nada más que un punk. Entonces, ¿por qué debería tener todo esto? Con el dedo de Ellen llegando a la provincia unida de Dake, este canal se consideró terminado. Pero las 2 personas que terminaron de leerlo quedaron en shock. No importa cuál de las condiciones en esto. Ni la familia Lei ni la familia Cunningham pudieron hacerlo. Ni siquiera los 2 combinados pudieron hacer lo que Matthew pudo hacer. Convertirse en ministro pilar del reino Banxian. Así como la buena voluntad de la montaña divina Chave. Estas no eran cosas que mortales como ellos pudieran obtener fácilmente. Él endobló una vez más el mapa marino extendido sobre la mesa y lo metió en una bolsa de papel craft. ¿Qué tal esto? ¿Satisface tu curiosidad ahora? Ellen los miró a los dos con una sonrisa en su rostro. Chu Min y Lei Xiaoting asintieron con la cabeza. Si no fuera por la guía de Ellen, se estimó que ellos dos no fueron todas las familias del mundo en China quienes adivinaron los canales de envío en el interior. Ninguno de ellos habría adivinado jamás que Matthew en realidad había enviado los materiales desde el mar del reino Banxian. En el primer piso, los ojos de Chiobiero también se iluminaron con luz. Aunque Ellen les había hablado de los canales y rutas de envío en la planta baja. Pero Chiobiero podía ver muy lejos por naturaleza. Entonces,
Naturalmente. Podía ver claramente la dirección que apuntaba Ellen. En realidad, es a través del mar. Si no es el enemigo. Matthew. Existe la posibilidad de que puedas hacerme pensar muy bien en ti. Puedes. Tienes una suegra tan estúpida. La mirada de Chiobiero miró a Ellen. Sus ojos eran infinitamente desdeñosos. Murmuró. Las afueras de la ciudad de Haipon. La mano de Matthew sostenía su teléfono móvil que hacía mucho que estaba apagado. No había pensado que en realidad se había caído antes en el auto de Hyar. Si no hubiera devuelto el teléfono. Supongo que Matthew habría tenido que ir a comprarlo él mismo. Después de cargar el teléfono, vio una docena de llamadas perdidas de Ellen en su teléfono. El ceño de Matthew se frunció ligeramente. Después de pensarlo por un tiempo, Matthew finalmente no volvió a llamar. La llamada de Ellen probablemente se debió a algún asunto trivial. Quería preguntarse si usaría su poder para ayudarla a arrestar a todas las personas que la habían ofendido o algo así. Matthew tuvo un gran dolor de cabeza por Ellen. Ella también era la madre de su esposa Sacha. No podía ignorarla todo el tiempo. Por lo que no tenía más remedio que hablar con ella en persona cada vez. Si fuera importante, habría acudido a Guan Laosan. Lo que Matthew no vio fue que menos de una docena de llamadas perdidas de Ellen. También hubo una llamada perdida de Guan Laosan que estaba en el centro de esa docena de llamadas perdidas. Vamos. Matthew le dijo al príncipe heredero que actuaba como conductor. Está bien. Jefe. Puedes quedarte tranquilo. Tía. En realidad hay otro asunto que preocupa mucho a mi abuelo y quiero pedirte ayuda. Chumin dentro de la villa miró a Ellen con una expresión avergonzada. El rostro de Ellen se puso rígido un poco y ya estaba un poco descontenta por dentro. Incluso te había mostrado los canales de envío del té matutino de Syaemou. ¿Cómo es que todavía hay tantas solicitudes? Al ver que el rostro de Ellen se puso rígido un poco, Chumin dijo apresuradamente. No te preocupes. Tía. Es solo un asunto muy pequeño. Solo realizando el esfuerzo de una palabra tuya. Después de escuchar las palabras de Chumin, la rigidez en el rostro de Ellen solo se disipó un poco gradualmente. Pequeño Min. Todos somos familia. Así que si hay algo que quieras hacer, dilo directamente. El rostro de Chumin también reveló una sonrisa mientras caminaba detrás de Ellen y le apretaba suavemente los hombros. Tía. La cuestión es que mi abuelo tuvo un hijo ilegítimo cuando era joven. Pero por alguna razón no fue devuelto a la familia Cunningham para que lo apoyara. Y luego quedó varado en el extranjero. Una mirada triste apareció en el rostro de Chumin mientras decía con voz profunda. Ese hijo ilegítimo de mi abuelo lo pasó muy mal en el extranjero y luego murió de enfermedad cuando apenas tenía 30 y tantos años. Toda nuestra familia había pensado que habíamos cortado el contacto con ese lado. E incluso la noticia se había convertido en una obsesión para mi abuelo. Cada vez que llegaba al punto en el que no pasaba nada, constantemente se culpaba internamente. Incluso yo. Como nieto. No me siento bien por dentro. La voz de Chumin era incluso vagamente ahogada. Ellen le dio unas palmaditas suaves en el dorso de la mano y lo consoló suavemente. Xiaomin. Está bien. Ese hijo de tu abuelo probablemente sepa que tu abuelo lo extraña mucho. Supongo que no habrá ninguna queja en su corazón. Chumin parecía apenas reprimir sus emociones. Y solo después de mucho tiempo habló. En realidad están bien. Pero hace apenas unos días llegó una noticia del reino Bancian. Aunque ese tío mío murió de enfermedad, dejó un hijo. El tono de Chumin era un poco vacilante. Es solo que ese hermano mío, a quien nunca he conocido, está en una situación muy mala. Se dice que está preso en una prisión celestial y tiene que sufrir todo tipo de azotes por parte de los carceleros todos los días. Por eso mi abuelo pensó. Una expresión de vergüenza apareció en el rostro de Chumin.
El hermano mayor Matthew es el principal ministro pilar del reino Bancian. Una existencia que puede compartir la mitad del reino del rey con él. Incluso si eres la suegra del hermano Matthew. Sigues siendo madre. Así que quiero que hables con la gente del reino Bancian para ver si ese hermano mío puede ser liberado. Las palabras de Chumin provocaron que apareciera una expresión de dificultad en el rostro de Ellen. Instantáneamente lanzó una mirada hacia Lei Xiaoting que estaba sentado frente a él. Cuando Lei Xiaoting vio la mirada lanzada por Chumin, lo entendió al instante. Miró a Ellen y abrió la boca para decir: General Fang, este es un asunto trivial para usted. Recuerdo que todo el país Bancian ahora está dominado por el hermano mayor Matthew con una mano. Tú eres su madre. Lo que dices es lo mismo que dicen los ministros pilares. ¿Quién se atreve a desobedecer? Pero ni siquiera conozco a nadie del reino Bancian. Ellen les dijo algo impotente a los dos. No era que no quisiera ir a salvar a ese hermano Chumin que estaba encarcelado en la prisión celestial y que aún no había sido enmascarado. Pero Matthew era una ministra pilar del reino Bancian y, como mucho, era pariente de Matthew. ¿Cómo podría llegar a conocer a esos ministros que normalmente eran tan arrogantes? Chumin estaba detrás de Ellen, por lo que Ellen no podía ver su expresión. De lo contrario, habría notado que Chumin estaba mostrando una expresión frustrada en ese momento. Tía. Está bien. Encontraremos a alguien. Solo necesito tu ayuda para grabar un video del rescate de ese hermano mío. Las suaves palabras de Wen Qian detuvieron instantáneamente el sonido de la masticación en la celda de enfrente. Después de un momento de silencio, se escuchó un sonido áspero, algo antinatural. No. Gracias a la amabilidad del maestro Wen Qian. El pobre monje no tiene. Por ahora. Niño. Tienes una solución. La voz tranquila simplemente desapareció. Un ojo rojo oscuro apareció en la celda con poca luz. Esta era la primera vez que Wen Qian veía otros cambios emocionales en esas pupilas rojas. Tú y yo solo haremos daño a la gente si salimos. Es bastante bueno cantar sutras y budismo aquí todos los días con comida tosca. Mierda. ¿Por qué deberíamos ir y mantenernos en este lugar de mierda por el bien de esa gente tonta de afuera? Esta voz tenía mucho más resentimiento e ira que la voz tranquila de antes. Buda Amitabha. El Buda no querría que saliéramos. Claramente era exactamente la misma voz. Pero era como si dos personas estuvieran hablando. Y el maldito Buda dice que si no te preocupas, nadie más podrá molestarte. Porque dentro de ti no puedes soltarte. La voz tranquila permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de sonar lentamente. De no haber sido por mí, habrían sido mis errores y mis descuidos los que me han llevado a todo esto. Todo esto no habría sucedido. Después de un corto tiempo de voces que sonaban tranquilamente, la voz tiránica reapareció. Esta vez, sin embargo, su voz estaba llena de una fuerte sensación de risa. Jejeje. Anso. Eres extraordinario. Eres puritano. ¿Crees que puedes estar a la altura de tu conciencia encerrándote aquí? Nací de ti. ¿Pensaste en mi presencia? ¿Alguna vez pensaste en mis pensamientos? La voz tranquila guardó silencio por un momento. Y cuando volvió a sonar había un tono de disculpa en su voz. Lo siento, Anso, por hacerte sufrir aquí conmigo. Pero mientras estés aquí, puedo darte todo el control de mi cuerpo. Pero no salgas. La voz tranquila de Anso hizo que el tiránico Anso se sintiera aún más furioso y furioso. Control del cuerpo. ¿Qué más me puedes decir que haga en un lugar como este sino dormir? ¿Qué más da si quiero el control de este organismo o no? Sin esperar a que Anso continuara hablando, Tiránico Anso continuó rugiendo. Sí. He matado a cientos de personas. Pero fueron ellos quienes me invitaron por su cuenta. Tienes que ser así aquí. Gran cosa. No antes de que les dé todo el dinero que pueda. Quema más papel moneda.
Anso. Todavía estás obsesionado incluso ahora. Buda dice que todos los seres son iguales y que si matas en vano deberías caer en el infierno Echure y sufrir. Ahora tú y yo todavía estamos aquí para no sufrir a los alumnos todos los días. Ya es la gracia del Buda. Las voces pendencieras siguieron sonando y luego volvieron al silencio. Solo ese ojo rojo parecía filtrarse tanto. Wen Qian estaba sentado en silencio en medio de su celda, atiborrándose de vegetales silvestres que acompañaban a los fideos en su lonchera. Su mayor propósito al entrar esta vez fue para la persona que estaba dentro de la celda de enfrente. El patriarca número 1 del reino Banxian. Anso. Anso era originalmente un monje asceta muy talentoso en el entrenamiento de artes marciales y había llegado al patriarcado en tan solo unas pocas décadas. Justo cuando el Ryuan original estaba a punto de coronar a Anso como patriarca del reino Banxian. Entonces sucedió algo inesperado. Anso, que era un soberano, de repente perdió el control y se lanzó a una matanza. Fue solo un breve lapso de 3 minutos. Pero fue suficiente para matar a cientos de civiles. Después de lo cual, Anso desapareció misteriosamente durante 3 días. Reapareciendo solo para correr hacia la entrada del corredor de la muerte del reino Banxian. Permaneció en silencio a la entrada del corredor de la muerte. Con las manos cerradas. Sin decir una palabra. Simplemente dejó que los soldados lo rodearan y lo ataran. Grandes cadenas de medio metro de ancho estaban encadenadas alrededor de las extremidades de Anso. Las raciones diarias apenas alcanzaban para mantenerse con vida. No había forma de liberarse de esas cadenas. La miseria de Anso. Y según la razón por la cual Anso estaba fuera de control. En ese momento, había muchas personas en el reino de Vientiane que tenían opiniones divididas. Algunos decían que Anso se había descarrilado con su entrenamiento en artes marciales. Y que por eso había cometido el asesinato. Algunos decían que Anso había vuelto a sus sentidos y reprimió sus demonios. Pero que se había entregado en la puerta del corredor de la muerte. Otros dicen que Anso fue manipulado para hacer lo que hizo. Otros incluso investigaron los orígenes de Anso y dijeron que tuvo una vida trágica. Su padre fue asesinado por una banda de ladrones que irrumpieron en su casa cuando él era muy pequeño. Su madre, que era algo atractiva, incluso fue humillada por los bandidos y finalmente asesinada. El último Anso fue tratado como un esclavo por los bandidos desde una edad temprana y golpeado ante el menor delito menor. A Anso incluso lo obligarían a beber su orina para su propia diversión. Anso creció viviendo en ese tipo de ambiente. Humilde y cuidadoso. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices de las palizas infligidas por el grupo. Cuando los soldados del reino de Vientiane finalmente detuvieron a la banda de ladrones, vieron a Anso, cuyo cuerpo estaba densamente cubierto de cicatrices. Había cicatrices de fuego, cortes de objetos punzantes y cicatrices de cigarrillos. En ese momento, incluso los soldados del reino Banxian estaban demasiado sorprendidos para mirarlos. El último Anso fue enviado a una gran y buena familia en todas partes. Esa familia solía montar un puesto en la entrada de vez en cuando, dando comida y ropa gratis a los ancianos y a los niños. Fue muy conocido y querido por todos. Pero Anso fue enviado a esa familia, en lugar de la buena vida que había imaginado. Llegó el purgatorio más horrible. En cambio, el horror del purgatorio se volvió aún más horrendo. Todo, supongo, fue solo una ilusión disfrazada por esa bestia. En todo momento golpeaba y pateaba a su esposa y a su hija. Incluso hubo todo tipo de castigos. Si molestas al hombre, te obligará a extender la mano, sacar un compañero y quemarlo debajo de tus manos una y otra vez. También tomó un cuchillo de cena. Hizo un corte en el cuerpo de Anso y le roció sal. Pero en medio de tal purgatorio, Anso se encontró con su blanca luz de luna interior. Su hermana nominal. La propia hija del bruto.
Ella era una chica muy amable que silenciosamente le llevaba medicinas a Anso cada vez que se quedaba sin comida o se lastimaba. Anso también se paraba silenciosamente frente a su hermana cada vez que ese bruto se enojaba y golpeaba a alguien, protegiendo a su hermana debajo de él, como si no pudiera sentir el dolor en su cuerpo en absoluto. De esta manera, Anso protegía a su hermana y ella silenciosamente le traería a Anso medicamentos para sus heridas. La relación entre los dos mejoró aún más a medida que pasaba el tiempo. Anso también se estaba convirtiendo en un joven de 16 o 17 años. Esta noche, después de defender a su hermana de los golpes de la bestia, esperó en su habitación a que ella le trajera la medicina. Pero no hubo señales de su hermana durante mucho tiempo. Cuando Anso llegó suavemente a la puerta de su hermana, se encontró con una vista que hizo que su ira saliera a la superficie. El bruto padrastro golpeaba repetidamente a su hermana, y eventualmente maldiciéndola incesantemente y con enojo. «Maldito. ¿Cómo te atreves a darle medicina? Te mataré a golpes. Maldito perdedor. Te mataron a golpes. Eres tan pedazo de mierda como esa perra de tu madre». De pie afuera de la puerta, los ojos de Anso ardían de ira. Sus manos apretadas tan ferozmente que sus uñas se hundieron en la carne. La sangre goteaba por sus palmas. ¿Por qué no se atrevió a entrar corriendo y comenzar una pelea con esa bestia? Para salvar a su hermana de ese bruto. Pero la debilidad que resultó de las palizas que había recibido desde la infancia hizo que Anso solo se atreviera a apretar los puños. Pero no a apresurarse. Finalmente, se dio la vuelta y regresó impotente a su casa. ¿Cómo podía una chica de solo 15 años pasar por un hombre grande y tener que aguantarlo? A la mañana siguiente, Anso llegó temprano a la habitación de su hermana. Anso acababa de entrar a la casa cuando encontró a su hermana acostada en la cama cubierta de moretones. Cuando vio a Anso, solo había una interminable mirada de decepción en esos ojos impíos. En ese momento, las entradas de Anso fueron agarradas tan fuerte como pudieron. Comprendió que su hermana lo había visto parado en la puerta. Anso salió de la habitación de su hermana avergonzado ante la mirada de esos ojos. Para cuando Anso llegó a traerle la comida a su hermana al mediodía con una comida cuidadosamente preparada. Estallido. El cuenco de porcelana que tenía en la mano cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. El arroz cuidadosamente preparado también se derramó sobre el suelo. Pero a Anso no le importó en lo más mínimo. Sus ojos se dirigieron a la brillante mancha roja en la muñeca de su hermana. Las sábanas blancas ya estaban teñidas de rojo brillante. Anso se derrumbó y corrió a abrazar a su hermana. Siguió disculpándose. Pero no hubo respuesta. Los ojos de Anso parecían estar manchados por el rojo brillante en las muñecas de su hermana. Ellos también se habían puesto rojos. Como si fuera una persona diferente. Sacó un cuchillo corto de la cocina y se quedó quieto en la puerta. Cuando la bestia que había salido a hacer un día de buenas obras volvió maldiciendo, fue recibida con un destello de la espada. Anso había reducido a la bestia a la nada con una espada corta. Cuando todos se enteraron, Anso todavía estaba cortando y cortando. Finalmente, Anso fue absuelto de todos los cargos y se convirtió en una seta. Con un par de pies descalzos viajó por toda la tierra de Vientiane. Incluso visitó la tierra de Maple y Senra. Era como si hubiera olvidado todas las cosas malas del pasado. Se enfrentaba a todos con una suave sonrisa en su rostro todo el tiempo. Un grito ahogado sonó gradualmente en la celda poco iluminada. Ojos escarlata aparecieron en la celda poco iluminada al otro lado de la habitación. Niño. Si realmente tienes una manera de ayudarme a salir de esta celda de la muerte, te aceptaré como discípulo y te pasaré mi manto. También estarás bajo mi patrocinio y nadie se atreverá a enojarte fácilmente. Al escuchar la voz ronca de Anso, una sonrisa apareció en el rostro de Wenqian. Sabía que su propósito de venir aquí se había hecho realidad. Mayores. No tengan prisa. Será pronto. El tiempo pasó minuto a minuto.
Y el color tiránico en esos ojos rojos sangre se hizo más en sus ojos. Anso poco a poco se estaba impacientando por la espera. De repente, la puerta del corredor de la muerte se abrió de repente y el carcelero entró humildemente con un hombre. Wenqian. Puedes salir ahora. El carcelero abrió la puerta donde estaba detenido Wenqian y le dijo. La figura detrás del carcelero se arrodilló sobre una rodilla inmediatamente después de ver a Wenqian. Su Yi, mayordomo de la familia Cunningham, conoce al joven maestro Wenqian. La voz de Su Yi resonó continuamente dentro de esta celda de la muerte. Wenqian salió de la celda con indiferencia y le dijo a Su Yi con indiferencia. Levántate. El suelo está sucio. Este era el mayor secreto que Wenqian había escondido en su corazón durante 20 años. Él, Wenqian, era el descendiente directo del anciano de la familia Cunningham. Si no fuera por algunas desventuras en ese momento que llevaron a su propio padre a venir al reino Banxian, no se habría reprimido durante tantos años. Él, Wenqian, no era famoso sin apellido. Su nombre era Su Wenqian. Abre la puerta de su celda. Su Wenqian señaló la celda de enfrente y habló con el carcelero. Cuando el carcelero miró en la dirección que señalaba el dedo de Su Wenqian, su rostro cambió dramáticamente. Él es el prisionero más importante del reino Banxian. No se puede abrir en absoluto. Estás tratando de desobedecer las órdenes del ministro de Estado del Pilar. Una expresión de vacilación apareció en el rostro del carcelero mientras hablaba. Eso requeriría al menos que el propio ministro de Estado del Pilar. Antes de que el carcelero pudiera terminar sus palabras, Wenqian le dio un fuerte puñetazo en el estómago. ¿Cómo te atreves a desobedecer la orden del ministro de Estado del Pilar? ¿No sabes que incluso la princesa heredera tiene que inclinarse respetuosamente cuando ve al ministro de Estado del Pilar? Su Wenqian encontró una llave diferente del cuerpo del carcelero. Fue insertado directamente en la celda frente a él arriba. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.